bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el área del cuadrado. Más adelante van a ver por qué empezamos con rectángulo, cuadrado, después con las demás figuras, en vez de como decimos con el perímetro, que primero triángulo, luego cuadrado, rectángulo y así. Ya más adelante lo van a ver. Entonces, sabemos que el área es la cantidad de cuadritos de la misma unidad en la que podemos dividir una figura. Entonces aquí pues es algo curioso, un cuadrado lo vamos a dividir en cuadrados más pequeños. Entonces, aquí tenemos ya nuestro cuadrado y adentro está dividido en cuadrados más pequeños. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces, el área de este cuadrado es igual a 25 cuadrados más pequeños. Vamos a suponer que el lado de cada uno de los cuadrados pequeños mide 1 metro. Entonces este mide 1 metro y este 1 metro. Entonces, como son cuadrados en donde cada uno de los lados mide 1 metro, el área van a ser 25 metros cuadrados. Entonces este metro a la 2 quiere decir que son 25 cuadrados en donde cada lado mide 1 metro. Ahora, vamos a analizar esto. Vamos a contar cuántos cuadrados hay en la primera hilera. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5. Vamos a contar cuántos hay en la siguiente hilera. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5 cuadrados. Ahora, vamos a contar cuántos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si se dan cuenta, esto se parece mucho al rectángulo. Se está repitiendo el mismo valor en cada una de las hileras. Ahora vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos con la última hilera. Ya voy a quitar este metro. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a sumar los cuadrados que hay en cada hilera hasta que completemos todas las hileras. Entonces, 5 de la primera. Dejen aquí, pongo el número de la hilera. Acá, o bueno aquí. Este va a ser el número de la hilera. Y esta es la cantidad de cuadros que hay en cada hilera. Entonces, esta es la hilera 2. Esta es la 3. Esta es la 4 y esta es la 5. Entonces, vamos a sumar los 5 cuadros de cada hilera hasta que completemos las 5 hileras. Es decir, 5 cuadros de la primera, más 5 cuadros de la hilera 2, más 5 de la tercera, más 5 de la cuarta, más 5 de la quinta. Es decir, vamos a sumar el 5 veces. 5 veces 5. Cada vez que se va a sumar va a corresponder a los 5 cuadros de cada una de las hileras. Sería 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Y esto lo podemos convertir a una multiplicación. Los 5 cuadros de cada hilera los vamos a multiplicar por el número de hileras. 5 por 5, y eso es igual a 25. Entonces, si se dan cuenta, aquí se aplica lo mismo que con el rectángulo. Multiplicar los cuadros que tenemos en la base por los cuadros que tenemos en la altura. Sería, nuestra primera fórmula sería base por altura. Ahorita van a ver por qué les digo nuestra primera fórmula. Entonces, aquí no hemos hecho nada novedoso. Esto lo vimos en el video tutorial anterior. Bueno, hace como 2, cuando vimos el área del rectángulo, en donde lo que hicimos fue multiplicar el número de cuadros que hay en la base por el total de hileras, ya que eso nos representa la altura. En este caso, como tenemos 5 cuadros en la base y 5 hileras, entonces el área la obtenemos multiplicando 5 por 5,
sumar los 5 cuadritos de una hilera hasta juntar las 5 hileras. Sumamos estos 5 más estos 5 más estos 5 más estos 5 más estos 5. Es decir, ese 5 de una hilera lo vamos a sumar para todas las hileras. 5 veces 5, que se traduce a la multiplicación de 5 por 5. Ahora, si se dan cuenta, esto parece que se puede representar como una potencia, ya que es un número que se está multiplicando consigo mismo 2 veces. El 5 se está multiplicando 2 veces consigo mismo. Entonces, esto lo podemos representar como esta potencia, 5 a la 2, en donde quiere decir que el 5 se va a multiplicar 2 veces. Ahora, aquí como es un cuadrado, recordemos que todos los cuadrados tienen la misma medida en todos sus lados. Entonces quiere decir que tanto la base como la altura miden lo mismo. Y eso tiene sentido. Por esa razón tenemos 5 cuadros y al mismo tiempo tenemos 5 hileras. Porque eso quiere decir que los lados de nuestro cuadrado miden lo mismo. Entonces, la base y la altura miden lo mismo. Por lo tanto, es como si tuviéramos esto, base por base, ya que la altura tiene la misma medida que la base. Y entonces esto lo podemos representar como una potencia, base a la 2, que quiere decir que la base se va a multiplicar 2 veces. Eso debido a que todos los lados de la figura son iguales. Y entonces ya hemos llegado a la fórmula para calcular el área del cuadrado. La fórmula es la siguiente: área es igual al lado al cuadrado. Entonces observen cómo la fuimos obteniendo. Primero pues dijimos, vamos a sumar el número de cuadritos que hay en cada hilera hasta que completamos todas las hileras, que aquí está. Esto lo podemos representar como una multiplicación, ya que un mismo valor se está sumando varias veces. Pero como ese mismo valor se está multiplicando 2 veces, eso lo podemos representar como una potencia. Y como esta medida nos representa la medida de cada uno de esos lados, entonces podemos representarlo con esta fórmula. Entonces, L al cuadrado quiere decir que vamos a multiplicar el número de cuadritos que hay en una hilera por todas las hileras. Y como el cuadrado tiene 2 lados iguales, el número de cuadritos que hay en la base va a ser igual al número de cuadritos que hay en la altura, o al número de hileras que hay en la altura. Por esa razón, esta es la fórmula. Entonces la pongo aquí. Área es igual a lado al cuadrado. Entonces, ahora aquí viene lo interesante. Si tienen esta expresión 5 a la 2, ¿cómo lo traducen? Como 5 por 5. Y esto nos quiere decir que estamos calculando el área de un cuadrado en donde todos sus lados miden 5. Ahora si por ejemplo tenemos esto, 7 a la 2, esto se traduce como 7 por 7. Y el resultado es 49. Entonces, 7 a la 2 quiere decir que vamos a calcular el área de un cuadrado en donde todos sus lados miden 7. Lo que ustedes quieran, metros, centímetros, decímetros, lo que quieran. Ahora, por ejemplo, si tenemos 10 a la 2, esto es igual a que el 10 se va a multiplicar 2 veces. 10 por 10, y eso es igual a 100. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos sustituyendo aquí el número 10 en la L. La L nos representa el lado. Quiere decir que en esta potencia estamos calculando el área de un cuadrado donde cada uno de esos lados mide 10. Igual lo que ustedes quieran. Vamos con un último caso. Por ejemplo, tenemos 8 a la 2. Esto quiere decir que vamos a multiplicar ese 8 2 veces. Eso quiere decir que vamos a calcular el
cada uno de sus lados mide 8. Entonces, veamos. Vamos con cualquier otro valor. 10.31 a la 2. Esta expresión quiere decir que tenemos un cuadrado en donde cada uno de sus lados mide 10.31. Lo que ustedes quieran, metros, centímetros, decímetros. Entonces, a lo mejor seguramente cuando teníamos, volviendo a potencias, seguramente ustedes se preguntaban, ¿por qué cada que elevamos a la 2 decimos elevar al cuadrado? Por ejemplo, quiero calcular 8.3 a la 2, decimos comúnmente 8.3 al cuadrado, porque al realizar esta potencia es como si estuviéramos calculando el área de un cuadrado. Desde que vimos esto les había comentado que en algún momento les diría ¿por qué cuando elevamos a la 2 decimos que elevamos al cuadrado? Precisamente por eso, porque cuando no importa el número, cualquier número elevado a la 2 es como si nosotros estuviéramos calculando el área de un cuadrado. Y por eso una potencia elevada o cualquier número elevado a la 2 se le dice que lo elevamos al cuadrado. Esa es la razón por la que nosotros le decimos cuadrado. Entonces les digo, poco a poco se van aclarando muchas cosas en matemáticas, incluso muchas cosas que dejamos pendientes en aritmética, ahorita como que ya se van aclarando. Y ahora sí, también por ejemplo, cuando ponía este tipo de ejercicios, 3 más algo así igual a 8, no sabíamos cómo llamarla a esta figura, nada más decíamos que era algo, una cajita que nos representaba un elemento vacío. Pero ahora ya sabemos que puede ser un rectángulo o un intento de cuadrado. Entonces ya conocemos las figuras. Por eso les digo, poco a poco se van aclarando muchas dudas que teníamos en aritmética. Aunque aquí ya se aclararon dudas, pero ya surgieron otras que se aclaran más adelante. Entonces, esa es la razón por la que elevar un número cualquiera a la 2 se le dice que lo elevamos al cuadrado. Porque es como si nosotros calculáramos el área de un cuadrado. Entonces, ya regresando al área, esta es la fórmula que nos permite calcular el área de un cuadrado, donde L es la medida de cada uno de sus lados. Entonces vamos con un ejemplo. Borramos todo esto, lo borramos, solo dejamos pensar. También por esa misma razón es que decimos metros cuadrados, porque al multiplicar metro por metro es como si estuviéramos calculando el área de un cuadrado en donde cada uno de sus lados mide 1 metro. Al fin de cuentas seguimos calculando el área de un cuadrado, por eso las unidades del área son metros cuadrados, porque los metros lo estamos multiplicando 2 veces. Entonces borramos todo esto. Y ahora sí vamos con nuestro primer ejemplo. Entonces, bueno, ignoren los cuadrados de adentro. Esta pues nada más era para ejemplificar. El lado de este cuadrado mide 7.4 metros. Calcular su área. Lo que hacemos es sustituir este dato en la fórmula. Área es igual a 7.4 metros a la 2 o al cuadrado. Ya sabemos por qué se le llama al cuadrado. Entonces vamos a realizar esa multiplicación. 7.4 por 7.4. Aquí 7.4 por 7.4. Entonces 4 por 4, 16. Llevamos 4 por 7, 28 y 1, 29. 7 por 4, 28. Llevamos 2. 7 por 7, 49 y 2, 51. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente. Aquí sería 6. Aquí sería 7. Llevamos 1, 2, 3, 4. Y aquí sería 5. Y el punto. Déjenme verifico. Veamos 4 por 4, 16, llevo 1, 28, 29, 7 por 4, 28.
4.76. Metro a la 2 es como si tuviéramos esto. Bueno, metro por metro. Y eso nos da metros cuadrados. Y esta es el área de un cuadrado en donde cada uno de sus lados mide 7.4 metros. Entonces, como ven, es muy fácil. De hecho, creo que lo más difícil fue entender de dónde viene esta fórmula. Entonces, no crean que nada más alguien llegó y dijo, ah, pues, que sea L a la 2. O, no sé, que sea base a la 7, por decir algo. No, sino que alguien observó todo esto, todo lo que les comentamos hace rato, y se dieron cuenta que el área la podemos obtener a partir de esta expresión. Vamos con otro ejemplo. Ah, bueno, nada más una curiosidad. También, no sé si se han dado cuenta, pero muchas veces cuando elevo un número a la 3, sin querer he dicho elevarlo al cubo. Por ejemplo, 7 a la 3, 7 al cubo, 8 a la 3, 8 al cubo y así. Existe un motivo muy parecido a este, por eso ya lo vamos a ver más adelante. Este es nuestro siguiente ejemplo. Entonces, un cuadrado en donde uno de sus lados mide 17.4 kilómetros. Queremos calcular su área. Entonces ocupamos la fórmula. Sustituimos los datos. Área es igual a 17.4 kilómetros. Eso pues al cuadrado. Ya sabemos por qué se dice al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar el valor numérico dos veces. 17.4 por 17.4. Entonces, por 4 por 4, 16. Llevamos una. 4 por 7, 28 y una 29. Llevamos 2. 4 por 1, 4 y 2 son 6. 7 por 4, 28. Llevamos 2. 7 por 7, 49 y 2, 51. Llevamos 5. 7 por 1, 7. 5, 2. Luego, aquí sería 4, aquí sería 7 y aquí sería 1. Entonces realizamos la suma. Aquí sería 6. 9 y 8, 17. Llevamos una. 6 y 4, 10. Una 11, 12. Llevamos una. 9 y una 10. Llevamos una. 1, 2, 3. Y el punto decimal. Déjenme verificar la suma. Sería 6. 9 y 8, 17. Llevamos una. 1 más 6, 7. Y 1, 8. Y 4, 12. Llevamos una. 1 y 2, 3. Y 7, 10. Llevamos una. 1, 2, 3. Ese sería el resultado. Entonces, área es igual a 302.76. Ahora las unidades. Kilómetros. Entonces, este 2 quiere decir que se van a multiplicar los kilómetros dos veces. Y eso nos da como resultado kilómetros cuadrados. Entonces, las unidades de medida son los kilómetros cuadrados. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, no es difícil. Nada más es entender bien la fórmula y qué significa. Esta L es la medida del lado de un cuadrado. Como el cuadrado se caracteriza porque todos sus lados miden lo mismo, entonces con esta fórmula podemos calcular fácilmente el área nada más conociendo uno de sus lados. Lo sustituimos aquí, que elevado a la 2 quiere decir que esa medida la vamos a multiplicar dos veces y con eso obtenemos el resultado, bueno, el valor numérico del resultado. Y ya para las unidades, pues simplemente este 2 quiere decir que las vamos a multiplicar y nos va a dar la misma unidad, pero elevada a la 2. Entonces, es muy fácil calcular el área del cuadrado. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular su área. Nada más hay que sustituir la medida del lado con las unidades, elevar al cuadrado y con eso obtenemos el resultado. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, quisiéramos obtener el área en otras unidades? Ya que luego hay muchos incisos así, ya calculamos el área, pero nos la piden en otras unidades diferentes. Y bueno, no nada más con cuadrados, sino en general con todas las figuras. Entonces, cuando nos pidan, por ejemplo, vamos a ponerle hectómetros cuadrados o metros cuadrados,
más fácil. Ya después complicamos la vida. Metros cuadrados. Cuando nos pidan que entreguemos el área en otras unidades diferentes a las que nos resultaron, no importa la figura, un cuadrado, trapecio, círculo, rectángulo, pentágono, el procedimiento va a ser el mismo. Lo que tenemos que hacer es una conversión de unidades. Convertimos de las unidades que tenemos a las unidades a las cuales queremos llegar. Y podemos utilizar el método que nosotros queramos. Multiplicación y división directa o regla de 3. Yo voy a hacerlo con regla de 3 porque es la más fácil y es la que más se ocupa. Entonces, para convertir de un tipo de unidad a otra mediante una regla de 3, tenemos que buscar la regla de equivalencia que relaciona a la unidad que tenemos con la unidad a la que queremos llegar. En este caso es la siguiente: un kilómetro cuadrado posee 1.000.000 de metros cuadrados. Posteriormente, el dato que tenemos lo colocamos en las unidades que le corresponden. Son kilómetros cuadrados, entonces lo colocamos debajo de los kilómetros cuadrados. 302.76 kilómetros cuadrados. Y ahora, lo que hacemos es multiplicar el número de abajo por el de arriba, de forma cruzada. Y el resultado lo utilizamos para dividir entre el otro número de arriba. Entonces, 302.76 por 1.000.000. Esto es igual a, quién sabe, sería 302.760.000. Ahí está. Ahora, este resultado que obtuvimos de multiplicar el número de abajo por el de arriba, lo utilizamos para dividir entre el otro número de arriba. Entonces, 302.760.000 entre 1, porque es el otro número que está arriba. Entre 1, y esto es igual a 302.760.000. Y este valor que tenemos acá, el que resulta de la división, ya es el resultado de la conversión. El valor que le hace falta a este arreglo para que de este lado haya dos datos de un tipo de unidad y dos datos del otro tipo de unidad. Entonces, este dato que tenemos es el que hace falta aquí, para que en este también haya dos. Entonces sería 320 millones, no, perdón, 302 millones 760.000. Y como está del lado de los metros cuadrados, entonces aquí tenemos metros cuadrados. Entonces ya tenemos la equivalencia de esta área con estas unidades, que son kilómetros cuadrados, a otras unidades, que son los metros cuadrados. Entonces, área es igual a 302.760.000 metros cuadrados. Ahí está. Entonces, como ven, es algo muy simple. Nada más hay que realizar una conversión de unidades de la misma forma que nosotros vimos en tutoriales anteriores, y con eso vamos a obtener el área en las unidades que nos están pidiendo. Vamos con otro ejemplo. Les borro todo esto y esto. Entonces, ahora quiero calcular el área de un cuadrado que tiene en cada uno de sus lados 3.7 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues
Pues primero vamos a sustituir los datos en la fórmula del área. Área es igual a 3.7 centímetros. Eso lo elevamos a la 2. Entonces, primero vamos a multiplicar este valor 2 veces, ya que se quiere decir este exponente. 3.7 por 3.7 por 7 por 7, 49. Llevamos 4. 7 por 3, 21. Y 4, 25. Luego, 3 por 7, 21. Llevamos 2. Y 3 por 3, 9. Y llevamos 1. Así llevamos 2 y 2, 11. Ahí está. Más. Entonces nada más le rectifico. 7 por 7, 49. Llevamos 4. 7 por 3, 21 y 4, 25. 3 por 7, 21. Llevamos 2. 3 por 3, 9 y 2, 11. Ahí está. Entonces, sería 9. Luego, 1 más 5, 6. Mancha mucho este pulmón. Voy a tener que borrar con borrador. Entonces, 5 más 1, 6. Aquí sería 2 más 1, 3. Y luego sería aquí 1. Entonces, el punto iría. Y ese sería el área. 13.69. Ahora, vamos con las unidades. Centímetros a la 2 quiere decir que los centímetros se van a multiplicar 2 veces. Centímetros por centímetros, eso nos da centímetros cuadrados. Y entonces, ya tenemos este resultado de área. Entonces, este es el resultado. Ahora vamos a convertirlo a otras unidades de área. Vamos igual con lo más simple, con los metros cuadrados. Entonces, ya tenemos el área en centímetros cuadrados, pero yo la quiero en otra unidad de medida, que son metros cuadrados. Es decir, estos centímetros cuadrados quiere decir que nuestro cuadrado lo dividimos en cuadrados más pequeños, en donde cada uno mide 1 centímetro. Pero ahora quiero dividirlo en cuadros más grandes, en donde cada uno va a medir 1 metro. Entonces, ¿cuál sería la equivalencia de esta área, pero ahora con esos cuadrados más grandes? Entonces, hacemos lo mismo de hace un momento. Establecemos la regla de equivalencia que existe entre la unidad que tenemos y la unidad a la que queremos llegar. La regla es la siguiente. 1 metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Esa es la regla de equivalencia que hay entre la unidad que tenemos y la unidad a la que queremos llegar. Ahora escribimos el dato en la unidad que le corresponde. Como son centímetros cuadrados, lo escribimos en los centímetros cuadrados. 13.69 centímetros cuadrados. Y ahora nos hace falta encontrar este valor que corresponde al área en las unidades que nos están pidiendo. Entonces multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba para encontrar ese valor. Entonces, 13.69 por 1, eso es igual a 13.69. Y ahora, el resultado lo utilizamos para dividir entre el otro número de arriba. 13.69 entre 10.000. Y esto es igual. Eso es igual a, veamos, 0.001369. Entonces recordamos el punto, un lugar, 2 lugares, 3 cuadros. Entonces, décimo, centésimo, décimo. Entonces, este ya sería el resultado. Sería 0.001369. Como este es el lugar de los metros cuadrados, entonces este va a corresponder a metros cuadrados. Y entonces ya tenemos el área en otra unidad
detalle en el tema de conversión de unidades, no hace mucho. Por todos modos, no está de más que lo repasemos. Entonces, ya que primero, para calcular el área, sustituimos el dato del lado en la fórmula. Lo elevamos a la 2 y con eso obtenemos el valor del área. Ya si lo queremos en otras unidades, realizamos una conversión de unidades y con eso obtenemos el resultado. Ahora, así como en las figuras anteriores, podemos obtener de forma inversa la medida del lado. Es decir, a partir del área podemos obtener la medida del lado del cuadrado y además podemos obtener su perímetro. Entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos a trabajar con esta área, la que teníamos originalmente. Borramos eso y borramos todo. Entonces, bueno, también esto, para no dar pistas. Ahí está. Entonces, tenemos el área de este cuadrado. Mide 13.69 centímetros cuadrados. A partir del área, yo quiero encontrar la medida de cada uno de los lados del cuadrado. ¿Cómo le hacemos? Lo que tenemos que hacer es sustituir los datos que tenemos en la fórmula. Entonces, el área es igual a 13.69. La sustituimos aquí en esta fórmula. Y tenemos aquí el lado a la 2. Entonces, aquí no conocemos este valor. Es como si nuestra operación estuviera incompleta. Como si tuviéramos esto. 13.69 es igual a un cuadrado o un cuadro pequeño a la 2. Es como si tuviéramos esto, puesto que la medida del lado no la conocemos. Entonces, recuerden, siempre para hallar el valor faltante de una operación, aplicamos su operación inversa. Esto no lo habíamos hecho anteriormente, sin embargo, en el tutorial de operaciones inversas sí lo vimos. Aquí tenemos una potencia, en donde no conocemos el valor de la base. Para encontrar el valor de la base que hace falta en una potencia, aplicamos su operación inversa, la raíz. Entonces siempre recuerden esto. Aquí tenemos la potencia, su operación inversa es la raíz. Siempre va a ser así. La potencia, cuando está incompleta, específicamente en la base, siempre vamos a aplicar su operación inversa, la raíz. Y así como en la multiplicación y en la suma utilizamos el resultado, aquí vamos a utilizar este resultado para calcular el valor que hace falta en esa potencia. Lo que hacemos es aplicar su operación inversa, la raíz. Como aquí este valor está elevado a la 2, entonces su operación inversa va a ser la raíz a la 2. Entonces, sería lo siguiente: raíz con un índice 2 del resultado, 13.69. Entonces nada más vamos a recapitular. Por ejemplo, si tuviéramos esto, es igual a esto, en donde tenemos una potencia elevada a la 5, su operación inversa sería una raíz. Como el exponente es 5, la raíz sería raíz quinta. Raíz quinta de el resultado, 13.69. Otro ejemplo, 13.69 es igual a un valor que no conocemos, que está elevado a la 8. Para encontrar el valor que falta en esa potencia,
el índice de la raíz va a ser el del exponente. Entonces siempre recuerden esto. Cuando hace falta la base de una potencia, para encontrar el valor que hace falta, aplicamos operación inversa. La raíz. Al resultado le calculamos la raíz del exponente que tenemos. Entonces en este caso, pues está a la 2. En este caso está a la 5, por tanto sacamos una raíz quinta. Y en este caso el exponente está a la 8. Entonces sacamos raíz octava. Pero siempre, siempre, siempre va a ocurrir esto. Para encontrar el valor que falta en una potencia, aplicamos operación inversa. La raíz. Al resultado le calculamos la raíz del exponente que tenemos. Dejen, incluso se les explico con flechitas. Sería así, luego este sería así y este sería así. Entonces siempre, siempre recuerden este concepto, ¿sí? Lo vuelvo a repetir para que no se les olvide. Cuando hace falta el valor de una potencia, específicamente la base, aplicamos operación inversa. La raíz. Al resultado le calculamos la raíz del exponente que tenemos. En este caso hace falta el valor de esta potencia a la 5, entonces calculamos la raíz del resultado, en donde el índice va a ser 5. En este caso hace falta el valor de la potencia a la 8. Entonces para encontrar ese valor que hace falta, calculamos la raíz. La raíz, y ahí va a ir, en el índice va a ir el exponente. Entonces, recuerden siempre esto. Para este caso, volviendo a nuestro problema de área. Entonces, tenemos el área de un cuadrado. Que a partir de su área, queremos calcular la medida de su lado. Sustituimos los datos. Llegamos a esta expresión. Para encontrar el valor que hace falta en una potencia, aplicamos la raíz. Al resultado, le calculamos la raíz del exponente que tenemos. Como aquí el exponente es a la 2, entonces la raíz es a la 2, conocida como raíz cuadrada. Y de hecho de ahí también proviene el nombre de raíz cuadrada, ya que al calcular la raíz cuadrada de cualquier cuadrado es como si estuviéramos calculando el lado de un cuadrado. Por ejemplo, quiero calcular la raíz cuadrada de 100. Es como si nosotros con esta operación quisiéramos calcular el lado de un cuadrado que tiene un área de 7. Si por ejemplo quiero calcular la raíz cuadrada de 179, con esta operación es como si calculáramos el lado de un cuadrado que tiene un área de 179. Entonces por eso se llama raíz cuadrada, porque estamos calculando el lado de un posible cuadrado. Entonces tenemos esto. Ahora, para encontrar el valor que hace falta en esta potencia, aplicamos operación inversa. La raíz, al resultado le calculamos la raíz que nos indica el exponente, que en este caso es raíz cuadrada. Y entonces aquí sí les sugiero que sepan cómo calcular raíces cuadradas, porque si no se me van a perder. Entonces, para esto les recomiendo que vean el video tutorial correspondiente a cálculo de raíces cuadradas. Lo encuentran igual en este canal. Entonces, empezamos. Aquí ya está dividido nuestro número en pares de 2. Empezamos con el 3. Un número que multiplicado por sí mismo nos dé 13 sería 3. 3 por 3, 9 para 13, 4. Aquí ponemos el punto y bajamos el siguiente par de dígitos. Y duplicamos ese valor, 6. Tapamos el último dígito. Un número que multiplicado por 6 nos dé 46 sería 7, ya que 6 por 7 nos da 42. Entonces lo escribimos acá, lo escribimos aquí y lo escribimos acá. Por 7 por 7, 49. Para 49, 0. Llevamos 4. 7 por 6 son 42 y 4, 46. Para 46, 0. Y ya hemos terminado de calcular
esa raíz. Entonces, este valor es el que nos hace falta aquí. El valor que tenemos en la primera línea es el valor que nos hace falta en esa operación para que esté completa esa potencia. 13.69 es igual a 3.7 al cuadrado. Y ahora, como el dato que nos hace falta es el del lado, o sea, el valor que tenemos aquí en un principio era el del lado, quiere decir que el lado de un cuadrado mide lo que nos salió en la raíz, 3.7. Ahora, como las unidades del área son centímetros cuadrados, recordemos que las medidas de los lados son centímetros normales, o bueno, son unidades normales. Entonces, como aquí son centímetros cuadrados, aquí serían centímetros normales. Y ya con eso hemos obtenido el valor de un lado a partir del área. Entonces, como ven, no es difícil, nada más es entender bien el concepto. Para encontrar la medida del lado de un cuadrado a partir de su área, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Al aplicar esa fórmula, lo que hacemos es sustituir el dato del área que conocemos. Y este dato que no conocemos es el que tenemos que encontrar, que nos representa la medida del lado. Para encontrar el valor faltante, más específicamente la base de una potencia, aplicamos su operación inversa. La operación inversa de la potencia es la raíz. Entonces vamos a calcular de raíz al resultado. La raíz que vamos a calcular es la que nos indica el exponente. En este caso, como el exponente es 2, la raíz va a ser, el índice de la raíz va a ser 2. Entonces quiere decir que vamos a calcular una raíz cuadrada. Y el resultado que tengamos en esa raíz cuadrada es el valor que hace falta ahí, y que nos representa la medida del lado. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos un cuadrado en donde su área es de 381.4209 decímetros cuadrados. Nosotros queremos encontrar la medida de cada uno de los lados de ese cuadrado que tiene esta área. Entonces lo que hacemos es utilizar la fórmula para sustituir este valor. Entonces, 381.4209 es igual a L, que es la medida del lado, a la 2. Entonces, es como si tuviéramos esto. 381.4209 es igual, dejamos un pequeño recuadro que nos indica que nos hace falta el valor del lado, y esto a la 2. Entonces, para encontrar el valor que hace falta, más específicamente la base de una potencia, aplicamos su operación inversa, la raíz. Al resultado le calculamos la raíz, que nos indica el exponente de esa potencia. En este caso sería raíz cuyo índice es 2. Ahí está. Entonces, ahora, nada más repasando rápido, ¿cómo resolvemos una raíz cuadrada? Tenemos aquí nuestro punto decimal. Del punto hacia la derecha vamos separando los números en grupos de 2. Luego, del punto a la izquierda también los vamos separando en grupos de 2. Sería aquí. Y el número de grupitos, bueno, el número que está más a la izquierda es el único que puede quedar solito. De ahí en fuera todos deben tener pareja. Entonces, ya que separamos los números, contamos cuántos grupitos se formaron. 1, 2, 3, 4. Y va a ser la cantidad de líneas que vamos a dibujar a la derecha. 3, 4. Ahí está. Ahora, empezamos con el primer grupo. Un número que multiplicado por sí mismo nos dé un número
da 1, ya que 1 por 1 nos da 1. Pero si intentamos con 2, 2 por 2 nos da 4, ya nos da un número más grande. Entonces por eso lo vamos a dejar en 1 por 1, 1. Luego, a este valor le restamos el resultado de la multiplicación. 1 por 1, 1. 3 menos 1 sería 2. Ahora, bajamos el siguiente grupo de dígitos y duplicamos este valor en el renglón de abajo. Ahí. Ahora, tapamos este dígito y buscamos un número que multiplicado por este nos dé los dígitos que tenemos acá, olvidándonos del que tapamos. Ese número sería 14. Sin embargo, el número más grande que se puede escribir en una raíz es 9. Entonces, aunque aquí el número que multiplicado por 2 es 14, que nos da este valor, nada más vamos a ponerle 9. Entonces, lo que hacemos es escribirlo aquí, luego lo escribimos abajo y luego lo escribimos del otro lado. Entonces, 9 por 9 nos da 81. Para 81, 0. Llevamos 8. 9 por 2, 18. Y 8, 26. Para 28, 2. Bajamos el siguiente grupo de dígitos. Y el número de hasta arriba lo volvemos a duplicar. Sería el 38. Ahora, tapamos el último dígito y buscamos un número que multiplicado por 38 nos dé este resultado. En este caso 204. Sería 5. Entonces, bueno, como aquí ya empezamos a ocupar los dígitos que están después del punto decimal, entonces en esta parte escribimos el punto decimal. Y entonces, aquí escribimos ese valor que encontramos, que sería 5. Aquí también 5 y aquí 5. Y realizamos la multiplicación. 5 por 5, 25. Para 32, 7. Llevamos 3. 5 por 8, 40. Y 3, 43. Para 44, 1. Llevamos 4. 5 por 3, 15. 4, 19. Para 20. Bajamos el siguiente grupo de dígitos. Y sin contar el punto, como si no existiera, duplicamos nuevamente este valor en la línea de abajo. Pero les digo, sin contar el punto. Entonces, eso sería 390. Ahora, nuevamente tapamos el último dígito, buscamos un número que multiplicado por este valor nos dé 11.170. Digo, 1170. Sería 2. Quizás sea 3. Quizá, no estoy seguro. A ver, vamos a probar. Entonces lo escribimos acá, lo escribimos aquí y lo repetimos acá. Y en medio de esos 2, 3 que repetimos ponemos un for y empezamos a realizar las multiplicaciones. 3 por 3, 9. Para 9, 0. No llevamos nada. 0 por 3, 0. Para 0, 0. 9 por 3, 27. Para 27, 0. Llevamos 2. 3 por 3, 9. Y 2, 11. Para 11, 0. ¡Oh, qué genial! Salió una división, perdón, una raíz exacta. Entonces, tienen dos opciones. O calcular la raíz hasta que tengan un número exacto, o continuar. Pero si ven que le siguen saliendo decimales, mejor ya hasta ahí le dejan. Ya máximo ocupen 3, 4 decimales después del punto. Y entonces, este valor que tenemos acá es el que le hace falta, es el resultado de esta raíz y es el que hace falta en este pequeño cuadro, que sería 3. Bueno, lo escribo aquí inmediatamente. Sería 19.53. Y ese valor que nos hace falta nos representa L. Y como L nos representa la medida
medida que el área, pero de forma sencilla, de forma normal. Serían decímetros normales. Bueno, ahí está. Y ya con eso hemos encontrado la medida del cuadrado. Entonces, como ven, es muy fácil. Quizás lo único difícil es que no se acuerden cómo calcular una raíz cuadrada. Pero les digo, aquí traté de explicar, hacer un repaso breve para que la recordaran. Pero si no la recuerdan o no la han visto, no se preocupen. Pueden ver el video tutorial correspondiente a cálculo de raíces cuadradas. Lo encuentran igual en este canal. Si quieren, incluso les dejo el link en la descripción. Nada más que si no lo pongo, ¿me acuerdan? Porque luego se me olvida. Entonces, ya que aprenden a calcular una raíz cuadrada, o ya que recuerden, lo demás es pan comido. Para encontrar el valor que hace falta en esta potencia, que nos representa el lado, aplicamos operación inversa. La raíz, al resultado le calculamos la raíz que nos indica el exponente, que en este caso sería una raíz con índice de 2. Entonces, este es el procedimiento para calcular el lado de un cuadrado a partir de su área. Y a partir de esto ya podríamos hacer muchas cosas, como por ejemplo calcular el perímetro o cosas así. Incluso podríamos hacer una conversión de unidades. Nada más vamos a ver rápido un ejemplo de perímetro y ya después ya lo de cálculo de unidades para hacer una conversión de unidades, pues ya lo vemos en otro video tutorial, ya más específicamente de perímetro, porque si no ya estaríamos metiéndonos en lo que es perímetro. Entonces, a partir del área también podemos calcular el perímetro del cuadrado. El procedimiento es el mismo. Ahora, ya que obtuvimos la medida del lado, utilizamos la fórmula del perímetro para calcular su valor. Recordemos que la fórmula es la siguiente: perímetro es igual a 4 por L, en donde L es la medida del lado del cuadrado. Entonces, vamos a calcular el perímetro de este cuadrado. Bueno, voy a ponerlo acá. Perímetro es igual a 4 por 19.53. Entonces voy a realizar de este lado la multiplicación. Veamos. 19.53 por 4. Es una multiplicación relativamente simple. Entonces, 4 por 3, 2, llevamos 1. 4 por 5, 20 y 1, 21, llevamos 2. 4 por 9, 36 y 2, 38, llevamos 3. 4 por 1, 3. Perdón, 4 por 1, 4 y 3, 7. Déjenme verifico. 4 por 3, 12, llevamos 1. 4 por 5, 20 y 1, 21, llevamos 2. 4 por 9, 36 y 2, 38, llevamos 3. 4 por 1, 4 y 3, 7. Y entonces, ese es el resultado. Perímetro es igual a 78.2. Ahora, recordemos que el perímetro y las unidades, y la medida del lado deben tener las mismas unidades. Entonces aquí el perímetro tiene decímetros, puesto que la medida del lado también tiene decímetros. Entonces, como ven, es algo relativamente simple. Si quieren, vamos con un último ejemplo para que quede más claro todo esto. Entonces, nada más recapitulando. Podemos obtener la medida del lado de un cuadrado a partir de su área. Para eso sustituimos en la fórmula los datos. En este caso nos dan esta área, lo sustituimos acá. Para encontrar el valor que hace falta en esa potencia, aplicamos operación inversa. La raíz, al resultado, le calculamos la raíz que nos indica el exponente. En este caso es la 2. Calculamos la raíz y el valor que obtenemos en la primera línea es el resultado de esa raíz. Es el que va en esta operación. Y como el valor que nos hace falta en esa operación es el del lado, entonces quiere decir que el lado mide esto. Y ya con eso hemos encontrado el lado de un cuadrado a partir de su área. Y luego, ya que tenemos el lado, podemos encontrar el perímetro. Eso lo encontramos con esta fórmula.
que vamos a multiplicar el lado por 4. Aquí está la multiplicación y aquí está el resultado. Recordemos que las unidades del perímetro son las mismas que la del lado. Entonces, si aquí el lado está en decímetros, el perímetro también va a estar en decímetros. Ahora sí, vamos con un último ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Entonces tenemos un área de un cuadrado de 645.16 milímetros cuadrados. Entonces, a partir de esta área, encontrar la medida de cada uno de sus lados y después encontrar su perímetro. Entonces, sustituimos este dato en la fórmula. Sería 645.16 es igual a L al cuadrado. Entonces vamos a reescribir esto para que sea más claro. 645.16 es igual a un cuadro, un recuadro que nos representa, que no conocemos ese valor, a la 2. Entonces, para encontrar el valor que hace falta en una potencia, aplicamos operación inversa. La raíz, al resultado le calculamos la raíz que nos indica el exponente. Entonces, 645.16. Bueno, aquí el exponente es 2, entonces aquí la raíz va a ser cuadrada. Entonces, ahora, el número que tenemos aquí adentro lo dividimos en parejas de 2. Bueno, en parejas, porque suena raro eso de parejas de 2. Entonces, aquí tenemos una pareja, el 4 y el 5 formarían otra y el 6 otra. Ahora empezamos con este dígito. Un número que multiplicado por sí mismo nos dé cercano a 6 sería 2. 2 por 2 nos da 4. Si utilizáramos el 3 nos daría 9. 3 por 3, 9. Pero ya se pasa del 6. Por eso vamos a utilizar el 2. Entonces, 2 por 2, 4 para 6, 2. Bajamos el siguiente grupo de dígitos y este valor en la siguiente raya lo duplicamos y tapamos este. Un número que multiplicado por 4 nos dé 24 sería 6. Sin embargo, en videos tutoriales anteriores yo les recomendaba que cuando encontráramos un número que nos diera este valor exacto, le disminuyéramos 1, porque al realizar las multiplicaciones ya no nos iba a dar un valor cercano, sino uno más grande. Entonces, en este caso, un número que multiplicado por 4 nos da 24 sería 6. Entonces, un número menor sería 5. Lo escribimos aquí, lo escribimos acá y lo escribimos acá. Y multiplicamos. 5 por 5, 25. Para 25, 0. Llevamos 2. 5 por 4, 20. Y 2, 22. Para 24, 2. Bajamos el siguiente grupito. Como ya estamos utilizando el punto decimal, entonces lo escribimos acá y duplicamos este número. Perdón, sería 50. Ahí está. Y tapamos este dígito. Un número que multiplicado por 50 nos dé 201 sería 4. 4 aquí y 4 acá. 4 por 4, 16. Para 16, 0. Llevamos 1. 4 por 0, 0. Y 1. Para 1, 0. 4 por 5, 20. Para 20, 0. ¡Oh, qué genial! Salió una raíz exacta. Entonces, este valor que tenemos acá es el que nos hace falta en esa operación. Aquí nos hace falta para que esta operación esté completa 25.4. Y como el valor que nos hace falta es el de L, y L nos representa la medida de cada uno de los lados del cuadrado, quiere decir
que el lado mide 25.4. Ahora, las unidades del área y del lado son muy parecidas. La única diferencia es que el lado tiene unidades sencillas y el área tiene unidades al cuadrado. Entonces, en este caso, aquí tenemos milímetros cuadrados. Entonces, el lado va a tener unidades sencillas, milímetros normales. Ahí está. Entonces, ya hemos calculado la medida del lado a partir del área. Ahora vamos a calcular su perímetro. Entonces, para calcular el perímetro utilizamos esta fórmula. Perímetro es igual a 4 por 25.4. Entonces vamos a hacer la multiplicación de este lado. 25.4 por 4. 4 por 4, 16. Llevamos una 4 por 5, 20 y una 21. Llevamos 2. 4 por 2, 22, 10. Y el punto sería acá. Entonces, ese ya sería el resultado del perímetro. 101.6. Como el lado del cuadrado es milímetros, el perímetro tiene las mismas unidades que los lados. Entonces aquí también está el milímetros. Y ya con esto hemos encontrado el perímetro. Entonces, como ven, es muy simple, no es nada difícil. Creo que lo único complicado sería la raíz. Pero les digo, sí se los voy a dejar porque sí es necesario. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que vean cómo calcular una raíz cuadrada, por si no se acuerdan o por si no la han visto. Pero ya de ahí en fuera, ya cuando sepan hacerla bien, todo lo demás es pan comido. Para encontrar el lado a partir del área, sustituimos los datos. El dato que nos hace falta lo encontramos con el concepto de operaciones inversas. Aquí el dato que nos hace falta es el de la base. Para encontrar la base de una potencia, aplicamos su operación inversa. La raíz. Al resultado le calculamos la raíz que nos indica el exponente. Calculamos la raíz y el resultado, que es el que está en la primera línea, es el que va aquí adentro, el que nos hace falta. Y como el dato que nos hace falta es la medida del lado, entonces quiere decir que el lado va a ser el resultado de la raíz. Y ya si quieren calcular el perímetro, pues utilizan esta fórmula. Ya encontramos el lado, entonces nada más sustituimos la medida en esta fórmula. Aquí realizamos la multiplicación y obtenemos el resultado. El perímetro va a tener las mismas unidades de medida que el lado. Y bueno, ya con esto podemos hacer lo que vimos en perímetro cuadrado. Conversión de unidades, ya sea de los lados o del perímetro. O sea, ya de ahí ya es otro tema. Pero aquí estamos viendo que el área está relacionada con el perímetro, debido a que ambos necesitan el lado para poder calcularse. Entonces, esto sería todo con respecto al área del cuadrado. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Aquí tenemos dos cuadrados que son diferentes. El primero de ellos, cada uno de sus lados mide 13.4 metros y el segundo 12.8 metros. Entonces, aquí calcular el área. Y luego tenemos este ejercicio. Es al revés. A partir del área, calcular la medida de cada uno de los lados y también, ya como algo adicional, el perímetro de esos cuadrados. Entonces, el primero de ellos tiene un área de 234.09 metros cuadrados y el segundo tiene un área de 196.48 kilómetros cuadrados. Son solo esos ejercicios para que practiquen. Entonces ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Y así vamos a estar ocupando en esto de las áreas muchos conceptos referentes a operaciones inversas. Entonces les sugiero que las repasen. También vamos a empezar, bueno, aquí ya vimos raíz. Puede que en otras ocasiones veamos raíces, pero también vamos a ver, por ejemplo, multiplicaciones de fracciones. Entonces también para que vayan viendo todos esos temas. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.